tenemos 9. Nicolás, les dije que mañana les voy a pasar la nota promedio de los que dieron el recuperatorio porque tengo que promediar la nota que sacaron conmigo más la nota que sacaron con los otros profesores que rindieron, más la nota que ya habían sacado en el primer parcial. Y realmente se me ha sumado la Universidad Atlántida juntamente con esta, que es mucho. Además, a las mañanas yo tengo el teletrabajo, la defensoría, así que mañana van a tener la nota y ya después le vamos a subir la nota general de todo el primer parcial. Bueno, continuamos con esto que realmente es... Disfrútenlo estudiando, chicos. Necesitamos conocer la historia política, social y económica de nuestro país. Necesitamos saber que somos protagonistas y comprometernos con esto. Por eso trato de poner todo el entusiasmo que de por sí me nace, a lo largo de 36 años, siempre ha sido igual. Pero les quiero transmitir que no tomo partido ni bajo línea. Es una realidad, la realidad de tratar que ustedes lleguen a su propio juicio valorativo. Yo les digo lo que es el resultado y el producto de mis estudios, de mis averiguaciones, de mis investigaciones, de la búsqueda de un material, del otro. Así que estábamos entonces en el momento en el cual Farrell manda a traer a Perón. Estamos en octubre del 45. Llega Perón, de traje, impecablemente vestido. Entonces le dice Farrell: óigame, Perón. Sí, ordene mi general. Salga por favor al balcón y disuelva toda esta cantidad de gente que estaba desde la madrugada. Eran cerca de las 8 de la noche, entre las 7 y las 8 de la noche. La escena es impecablemente descrita también por Félix Luna, un historiador que ha hecho también escuela, y uno de los mejores libros que tiene es El 45, porque cuenta todo esto. Entonces Perón salió, y cuando Perón apareció en el balcón de la Casa Rosada fue un griterío impresionante. Toda la gente gritaba: Perón, Perón. No se había visto eso. Se había visto en el gobierno de Irigoyen, cuando Irigoyen triunfa en las elecciones, y cuando va a la casa de gobierno e iba en un carro, la gente sacó los caballos del carro. Yo prácticamente llevaba el carro en andas. Se había visto en la época de Irigoyen. No se había visto en ningún otro gobierno. Sale Perón y les hace cantar el himno nacional. Y después les habló. Y les dijo que les agradecía que hayan venido, pero que les pedía que se desconcentraran. Pero con una habilidad tan grande que les dicen: y no se olviden que entre ustedes están sus mujeres, que son las madres de sus hijos. Entonces desconcéntrense despacio, desconcéntrense tranquilos, cuiden a sus mujeres, pero vayan a sus hogares. Ese día, el 17 de octubre de 1945, es, a mi modo de ver, una bisagra en la historia. Ahí empieza la historia reciente de la Argentina. Y tiene razón, fíjese, el historiador de izquierda, mire lo que le digo, Jorge Abelardo Ramos, en su obra Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, cuando dice: Perón no hizo el 17 de octubre, el 17 de octubre lo hizo a Perón, porque toda esa gente, en ese momento ahí, demuestra una sola cosa: nace un idilio entre el líder y las masas.
ese idilio profundo, vamos a admitir, que va a seguir, que le va a permitir a Perón llegar a ser por tercera vez presidente, como lo fue. Entonces, a partir de ese momento, Perón ya se siente él en una posición completamente distinta. Ese año 1945 había sido muy rico en aspectos. Como yo les dije, en el gobierno de Ramírez había cometido un error histórico muy grande. Había roto relaciones con el eje, pero en el 45 Farré comete un error más grave todavía. En marzo del 45 le declara la guerra al eje cuando los tanques ya estaban entrando en Berlín. Y nosotros acá incluso, en Mar del Plata, tuvimos un hecho muy interesante. Julio de 1945, una noche muy fría. El vigía de la base naval de Mar del Plata ve que le hacen luces a primeras horas del día desde un barco. Y cuando lee lo que dicen, se quedó helado. Algo así como German Submarine. Entonces inmediatamente da aviso al oficial de turno y le dan autorización para que entre en el puerto. Se entrega en rendición el U-530, un submarino alemán. En agosto se entrega otro submarino alemán. Esa gente, esos tripulantes, fueron a Buenos Aires y se terminaron quedando en Argentina. Como se habían quedado en Argentina aquellos tripulantes del Admiral Graf Spee, el famoso acorazado de bolsillo, que venía haciendo estragos en el 39 y que en diciembre, en la boca del Río de la Plata, nos trae la Segunda Guerra Mundial al Río de la Plata, perseguido por 3 barcos ingleses, el Ajax, el Achilles y el Exeter, en realidad HMS, quiere decir Honorable Majesty Sovereign. Cada barco inglés lleva adelante las iniciales HMS, así como los barcos norteamericanos llevan la inicial US y nuestros barcos llevan la inicial ARA, o sea, Armada República Argentina. Esos 3 barcos lo encierran al Admiral Graf Spee, el famoso acorazado de bolsillo, que se bate de una forma impresionante, que pide a Uruguay que lo deje y que Uruguay no lo acepta, no acepta que se quede y se arregle como pueda, arrégleselas. El entonces capitán Lamford, Hans Lamford, muy joven, unos 24 años, hace desembarcar a toda la tripulación y luego él se va en una pequeña lancha, llena el Admiral Graf Spee de dinamita y lo hace volar por los aires. Después se va al Hotel de los Almirantes en Buenos Aires, agarra la Luger y se dispara un tiro. Todos esos jóvenes, muy jovencitos, 18, 19, 20 años, que integraban la tripulación del Admiral Graf Spee, unos se fueron a la Cumbrecita, otros a la Villa General Belgrano, en Córdoba. Yo estuve hablando con un descendiente, un nieto de uno de los integrantes del Admiral Graf Spee. Se quedó entusiasmado cuando yo le conté todo. No puedo decirles todo lo que he leído sobre esto, porque si no, no terminaríamos la clase, nada más que con eso. Pero sí lo que quiero decir es que Argentina fue un refugio de nazis. Acá estuvo Joseph Mengele. Acá vino Martín Roschmann, vino Cushman, estuvo Priev, el de las fosas ardeantinas.
Acá entraron muchos nazis, incluso con pasaporte falso. Y Perón les dio cabida a criminales de guerra, a genocidas, a responsables de los homicidios más nefastos, como fueron los de los campos de Auschwitz. Tiene razón Jorge Camarasa en su obra Odessa al Sur. Argentina fue un refugio de nazis. Y Perón lo sabía, y no era ajeno a esto. Pero la cuestión es que en ese año de 1945, y después del mes de octubre, cuenta Félix Luna, que con retazos de distintos partidos, un poco del Partido Conservador, un poco del Partido Anarquista, otro poco del radicalismo, Perón arma el Partido Laborista. Yo les conté que el Departamento de Estado había mandado al embajador Spielbraden. Entonces, iba a haber elecciones en febrero del 46. En esas elecciones, la Unión Democrática, que propugnaba la fórmula Tamborini Mosca, hacía marchas en Buenos Aires. Y el que iba delante de las marchas era el embajador norteamericano Spielbraden. Entonces, el Departamento de Estado publicó un libro llamado El Libro Azul, donde denunciaba que el candidato por el Partido Laborista era fascista. Y Perón, que era muy inteligente, le responde con el libro azul y blanco. Y le contesta que en realidad él se postulaba y llevaba adelante un proyecto de país para constituir una nación soberana. En las elecciones de 1946, en febrero, Perón gana con el 55% de los votos. Apenitas le sacó contra el 45% de la Unión Democrática. El primer acto, antes de que asuma, porque para hacer honor a la fecha del 4 de junio de 43, que es cuando comienza el régimen juniano, Perón va a asumir el 4 de junio de 46. Pero en marzo nacionaliza el Banco Central de la República Argentina, que pasa a ser el instrumento más importante económico de la política cambiaria, crediticia y monetaria de la Argentina. Asume, y luego de que asume, al poco tiempo el partido va a dejar de llamarse Partido Laborista para llamarse el Partido Justicialista. Hay una política social y hay un instrumento fundamental que lo voy a preguntar, que es la Constitución de 1949. Eso marca el primer gobierno. Vamos a la política económica. La política del peronismo es estatizante y nacionalista. Y está enrolada dentro del esquema keynesiano. Los chicos que no cursaron economía y finanzas conmigo, tal vez no recuerden quién fue John Maynard Keynes. Fue ese gran ministro inglés que en 1936 escribió la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, y que permitió ayudar al entonces, a través de unos artículos que publicó el New York Times, al entonces candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que asume en 1933, le da una serie de pautas sobre la importancia que tenía poner de pie al Estado. O sea, lograr el estado de bienestar. Yo lo entendí eso leyendo un libro. En realidad, con toda sinceridad, cada vez que converso con alguien que se autotitula peronista, le pregunto qué leyó de Perón. ¿Leíste La Comunidad Organizada? ¿Leíste La Hora de los Pueblos? ¿Leíste La Fuerza y el Derecho de las Bestias? ¿Leíste Tres Revoluciones? Bien. Hay una obra que se llama La Hora de los Pueblos, y que él dice, tenemos que hacer como Estados Unidos.
que la mayor cantidad de cosas que produce es para su consumo interno. Entonces, no necesitamos comprarle a nadie, tenemos que lograr producir acá lo que estamos comprando afuera. En realidad, le costaba mucho a Perón decir, este es el gran legado de John Maynard Keynes. En realidad, él resaltaba la figura de Roosevelt porque le era más fácil acercarse a esa opinión de Estados Unidos y no a la opinión de John Maynard Keynes, porque en realidad todos estábamos muy enojados. Y si yo hubiera vivido en el 44, 45, también hubiera estado muy enojado contra Gran Bretaña por todo lo que había expoliado y había tratado de sacar de la Argentina. Entonces, esa política económica de Perón es estatizante y nacionalista y se va a concretar en la nacionalización de una cantidad de empresas. La más importante fue los ferrocarriles británicos. Esto tiene un pro, una favor y un contra. No me voy a extender mucho en esto, pero les voy a decir que el entonces ministro de Economía se llamaba Miranda, y Miranda inicialmente habían fijado un monto y terminaron pagando cerca de 2.700 millones de libras esterlinas, que era mucha plata, y que como eran libras inconvertibles, entonces no nos dieron el dinero. Hubo como una especie de compensación con Gran Bretaña y nos hicimos cargo de todo, hasta de las deudas provisionales, de las escrituras de todas las distintas estaciones de ferrocarril. La cuestión es que los ferrocarriles pasaron a ser nacionales y por la ley Mitre, que a los 2 años se vencía, se le terminaban todas las franquicias que tenía. De todos modos fue un hecho importantísimo. Se creó la flota mercante del Estado, se empezaron a fabricar aviones acá, en Argentina, en Córdoba. Se dictó el 16 de julio de 46 el Acta de la Independencia Económica, y la Argentina buscó empezar a producir acá. Y produjo fundamentalmente a través de una gran institución, que también puede tener sus contras, pero también tiene sus sentimientos a favor. Y fue la Fundación Eva Perón. A través de la Fundación Eva Perón se llevó a la realidad lo que era el pensamiento social. Perón, ya desde 1945, y ya antes de 1944, cuando era coronel, él sostenía que había que darle beneficios sociales, que había que saturar al trabajador de justicia social. Y él, en una conferencia que dio en una institución que se llamaba la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde fueron muchos empresarios, les dijo, hay mucha gente que dice que yo estoy en contra del capital y que mi idea es combatir al capital, como dice la famosa marcha peronista. Dice, nada más alejado de la realidad que eso. Yo considero que el capital y el trabajo tienen que estar fusionados porque eso hace la productividad. Cuando yo era integrante, el máximo responsable de un destacamento militar, dice Perón, y salía, era coronel, salía a caminar y veía un cabo, un sargento que estaban arreglando las plantas, y yo me acercaba y le decía, muy bien, la verdad que usted es un buen soldado de la patria, porque hace lo que hace, y yo me doy cuenta que lo hace con mucho entusiasmo y con mucho gusto y satisfacción. Imagínense usted lo que significaba que el máximo exponente de ese lugar, el coronel, le hablara a un cabo o un sargento. Entonces yo le digo a ustedes, empresarios, háblenle a los obreros con el corazón, lleguen al corazón de ellos, háganlos partícipes de la empresa, instalen lo que se llama la participación en las utilidades. Entonces ustedes van a lograr que cuando se cierra la fábrica, el obrero vaya del último piso hasta la planta baja apagando las luces
y sienta la fábrica como propia. Entonces, esta era la habilidad que tenía Perón para hablarle a los obreros y para hablarle a los empresarios. Y ese concepto de la justicia social lo va a llevar adelante la Fundación Eva Perón. Entonces, estemos o no estemos de acuerdo con Eva Perón, fue absolutamente consecuente con ese sentimiento de justicia social. Y comenzó un proceso de fabricación de industria liviana. Se empezó a hacer en la Argentina heladeras, lavarropas, máquinas de coser, la famosa máquina así con el pedal que venía de Estados Unidos o de Gran Bretaña, se empezó a fabricar en Argentina. Se empezaron a fabricar cocinas. Entonces, hasta ese momento, las heladeras que había en la Argentina eran las Westinghouse, o las heladeras americanas. Se empezaron a fabricar acá. Y a través de la Fundación Eva Perón se hizo mucho asistencialismo. Lamentablemente, todo esto después se va a convertir en un concepto de, sobre todo cuando muere Eva Perón, ya el peronismo va a girar y todo eso va a ser, ese asistencialismo se va a convertir en un clientelismo. Pero a todo esto, todos estos derechos sociales se van a consagrar, van a llevar adelante, se van a hacer efectivos cuando se decide cambiar la Constitución, reformar la Constitución. Ustedes saben que la Constitución Nacional, en el artículo 30, dice que para cambiar la Constitución, en todo o en parte, se necesita una ley. Esa interpretación de la... A propósito, yo por acá la tengo y la vamos a leer, ese artículo 30, que es muy interesante, y dice textualmente lo siguiente, que la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Bien, el problema es que no decía si eran las 2/3 partes de los miembros presentes o del total de los integrantes del Congreso. Bueno, la cuestión entonces es que sale la ley y ya previamente a esto se había dictado una ley de voto femenino. A lo último ya de la historia de los países, cuando ya votaba la mujer en Europa, votaba en Estados Unidos, recién nosotros logramos en septiembre del 47 dictar la ley 13.010. Y esa ley 13.010 es el voto femenino. O sea, le da los mismos derechos ciudadanos que tenía el hombre a la mujer. Sí, hubo proyectos en la época de Alicia Moró de Justo, a través del socialismo, pero obviamente que no tenía la fuerza política que tenía Eva. Era la primera dama, era la esposa de Perón, y entonces logró, pero es muy justo que se equiparara desde el punto de vista de los derechos sociales la mujer al hombre. Entonces, mis respetos hacia la figura de Eva Perón por haber logrado, entre otras cosas, el voto femenino, el voto obligatorio y femenino. Y allá, por una ley, entonces se llamaron a convencionales constituyentes en el 48 y en el 49, con el proyecto de la mano derecha de Perón, era el doctor Arturo Sampay, se va a sancionar la Constitución del 49. Esta Constitución tiene una diferencia muy grande con la Constitución del 53, porque mientras la Constitución del 53 está enrolada en un esquema que continúa ahora, obviamente, fundado en los principios exclusivamente del liberalismo, en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, la Constitución del 49 está enrolada en lo que se llama el constitucionalismo social. O sea, reconoce sus antecedentes en la Constitución de México del 17 y en la Constitución de Weimar del 19. 1917 México, 1919 Weimar. Pero además está en el legado de las grandes encíclicas de la Iglesia, porque la doctrina social nace con las encíclicas Rerum Novarum, 40º año, Mater Magistra, Popularum Progressio,
y el gran legado de Santo Tomás y San Agustín. Bueno, todo esto era conocimiento de Arturo Sampay, y entonces lleva este proyecto. Esta Constitución ha sido atacada muchas veces porque se sostiene que lo único que buscó Perón fue la reelección. O sea, planteaba, hasta ese momento la Constitución del 53 solamente permitía que hubiera la posibilidad de ser presidente, que había que dejar un periodo, no podía ser reelegible y podía ser nuevamente elegido, como le pasó a Irigoyen. Irigoyen fue gobierno del 16 al 22, del 22 al 28 estuvo Alvear y del 28 al 30 volvió Irigoyen. Bueno, acá Perón lograba la reelección, pero además lograba algo muy importante en la Constitución del 49, el voto directo, no a través de un colegio electoral, como tenía la Constitución del 53. Esto del voto directo lo tenemos ahora en la reforma del 94, a la que por supuesto le voy a dedicar su clase exclusiva, porque realmente esto es historia del derecho y constitucional argentina. Entonces, la Constitución del 49 empieza por tener este concepto, está dentro del constitucionalismo social. Y algo muy importante, la primera modificación está en el preámbulo. Además de lo que normalmente tiene el preámbulo del 43, del 53, habla de, con el objeto de promover la cultura nacional y constituir una nación económicamente libre, socialmente justa y políticamente soberana. Entonces, ustedes tienen ahí tres conceptos fundamentales. Repito, socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Eso es el trípode de los principios del justicialismo. Pero además, la Constitución del 49 trae una cantidad de derechos sociales. Habla de los derechos de la ancianidad, cosa que recién se va a incorporar a la Constitución del 53 como pactos al artículo 75, inciso 22, donde hay una cantidad de tratados que adquieren categoría constitucional o jerarquía constitucional, decía que el núcleo de la sociedad era la familia. Establece que la propiedad tiene una función social, debe tener una función social. Y además, tiene un artículo que es el eje del sistema económico del justicialismo, el artículo 40, que dice que los recursos naturales son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. Y a eso se refiere a la tierra, los minerales, todo lo que está debajo, que era el petróleo. Bueno, nos van a quedar 10 minutos, no vamos a poder terminar con el gobierno de Perón, pero creo que amerita que yo les vaya contando esto y que ustedes vayan sintiendo cómo va llegando esto. La Constitución del 49 se sancionó y el elenco de los 44 diputados radicales se opuso, se levantó y se fue, porque dijo que no estaba de acuerdo con esta Constitución y se planteó entonces que no estaba aclarado si era con las 2/3 partes de los mismos presentes o las dos terceras partes del Congreso. Lamentablemente, eso sigue así, sin estar aclarado. La reforma del 94 no tocó la parte dogmática. Ustedes saben que la Constitución tiene dos partes, las declaraciones de derechos y garantías y autoridades de la nación. Y después están los gobiernos de provincia, bueno, o sea, hoy tenemos 9 artículos y tenemos las 17 disposiciones. Bien, la cuestión entonces es que por la Constitución del 49 existía la posibilidad de que nuevamente Perón se podía presentar. Él había ganado con Quijano. Quijano era un viejo conservador, pero acá el entonces secretario general de la CGT sostenía que había que llevar adelante la figura de Eva Perón. Entonces se propugnaba la candidatura de Perón. Fíjese que no pudo ser posible esto en el año 52 y sí fue posible en el año 74. La cuestión entonces es que Eva Perón estaba ya muy enferma. Eva Perón tenía cáncer
cáncer de útero. Mire qué increíble. Las dos mujeres de Perón, la primera Aurelia Tizón y la segunda Eva Perón, murieron de lo mismo, de cáncer. Y del mismo cáncer en el mismo lugar, cáncer de útero. Entonces, se produce el llamado cabildo abierto, el justicialismo, donde se sostiene y se le pide a Eva que sea la candidata a vicepresidente. Perón se mantiene muy tranquilo porque había habido un problema muy serio. El año anterior había habido una revolución militar del entonces general Benjamín Menéndez, que era el padre del que luego va a ser, en la guerra de Malvinas, el general Benjamín Menéndez, el gobernador, en la época del déspota, tirano y borracho Galtieri, y lo digo así porque la verdad, que los embarcó en una guerra, en esa ilógica y absolutamente desafortunada guerra que no tuvo ningún análisis previo, que solamente fue para poder afirmarse en el poder en la época de los militares del proceso. Bueno, la cuestión entonces es que elecciones y al no ser Eva, quien va a ser es la fórmula Perón-Quijano nuevamente. Quijano va a morir al poco tiempo, llegó a ver cómo asumía Perón, llegó a ver Eva cómo subía y después va a fallecer. El 1 de julio del 52, Eva Perón fallece y bueno, y pasa a la inmortalidad, ¿no? En julio del 52. Bueno, Perón asume, comienza el segundo gobierno. No quiero dejar de lado una cuestión muy importante, porque hemos hablado de la parte política, la parte social, de la parte constitucional, y no hablamos de las relaciones exteriores. Perón instala lo que se llama la tercera posición. Esa tercera posición quería decir que estaba totalmente equidistante del comunismo y del capitalismo, o sea, ni Estados Unidos ni Rusia. Él inaugura esto, y en el segundo gobierno va a llevar adelante lo que se le conoce como el ABC, o sea, Argentina, Brasil y Chile. Él sostenía la necesidad de que se formara un bloque regional económico que pudiera llevar toda una política de comercio, y esa política era a través de tratados recíprocos. En el segundo gobierno, Perón, obviamente que en el 52 ya tiene un problema muy grande. Va a aparecer la inflación en la Argentina. Tiene un primer plan quinquenal que se hizo en el primer gobierno, y en el segundo gobierno, el segundo plan quinquenal, ya no estaba sostenido como el primer plan. Entonces, en la Argentina, Perón logró algo muy importante, y esto es fundamental. Perón pagó toda la deuda externa de la Argentina. No debía ni un peso. Fue la primera vez que la Argentina no le debía nada a nadie. Claro que la inflación y los problemas que se suscitaron determinaron que Perón tuviera que celebrar un convenio con el Zinsbank por 10 millones de dólares. O sea, no fue sencillo el tema, pero terminó con una pequeña suma. De todos modos, todos los autores que analizan la época del peronismo coinciden en que los dos problemas más grandes que tuvo el segundo gobierno y que finalmente van a determinar la caída del peronismo, es la relación con la Iglesia y un convenio que propuso Perón para que se firmara con la Standard Oil de California para la explotación del petróleo. Vamos a lo primero, vamos a la cuestión de la Iglesia. Inicialmente las relaciones con la Iglesia eran impecables. De hecho, ustedes saben que todas las Fuerzas Armadas tienen siempre una muy buena relación con la Iglesia. Durante mucho tiempo, aún después de que estaba establecido el divorcio, no era sencillo que un militar se divorciara y se volviera a casar. No le gustó nada a los militares que Perón se involucrara con esta actriz de segunda, que además había tenido vinculaciones con un director de tango, en fin. Perón rompía con todos los esquemas, no tenía ningún problema,
él llevaba adelante su convicción, y obviamente Perón eligió a quien llevó adelante todo un sistema pro-peronista, encauzó a los trabajadores hacia el justicialismo. Es más, poco antes de morir queda por decreto presidencial como libro obligatorio de las escuelas La razón de mi vida, que es el libro que escribe Eva Perón. Ella dice, yo me siento como un gorrión todos los 17 de octubre, cuando festejamos el Día de la Lealtad Peronista. Yo veo la alegría de los trabajadores, yo veo ese sentimiento de idealización que tienen por su líder. Obviamente fue una figura muy funcional, Eva, al peronismo. La cuestión entonces es que las relaciones con la Iglesia eran bárbaras y, de hecho, durante la vida de Eva, siendo primera dama, ella tenía su sacerdote que venía, que la confesaba, que hablaba con ella, en fin. Distinto va a ser cuando Eva fallece. Uno de los caballitos de batalla de la Unión Democrática había sido el divorcio. Se imaginan ustedes que las Fuerzas Armadas, y Perón, integrante de ellas, sostenía la indisolubilidad del matrimonio. Entonces la Iglesia adhería perfectamente. Pero después, con el tiempo, en el segundo gobierno apareció un personaje, un ministro, se llamaba San Martín, y este ministro propugna una serie de reformas, entre ellas la educación laica. Aparece por una decisión del Vaticano que, como avanzaba a la izquierda en distintos países, entonces en cada país tenía que nacer un partido demócrata cristiano, la democracia cristiana. En la Argentina viene la democracia cristiana y empieza a cuestionar medidas de gobierno de Perón. Julio, Sí. te interrumpo, queda menos de un minuto. Ah, no decía nada acá. Bueno, discúlpame entonces. Bueno, te agradezco mucho, menos de un minuto. Bueno, chicos, vamos a seguir entonces el próximo viernes hablando del peronismo. Me despido de ustedes y les agradezco mucho que estén presentes los viernes. Gracias, Nico, por haberme avisado. No, faltaba más, Julio, si no se te iba a cortar en plena explicación. No, sí, era una pena. Muchísimas gracias, chicos. Nos estamos viendo. Hasta Hasta luego. luego.